Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos de plácemes, como se dice por ahí, porque nos acompaña José Ángel Coyucu de la Universidad de Yucatán dentro de nuestro tercer encuentro internacional de educación histórica e historia de la educación. Voy a permitirme, yo soy Marco Antonio Sánchez Daza, y voy a permitirme presentar al maestro José Ángel Coyucu. Él es maya peninsular, nacido en Jalachó, Yucatán, maestro en historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede peninsular, CIESAS Peninsular. Cuenta con estudios de especialización en estrategias de revitalización lingüística por la Universidad de Mondragón, Comunidad Autónoma Vasca, España. Egresó de la licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Yucatán, es miembro del Consejo Editorial de Revista Común, donde publica la columna Tejido de Estera, sobre derechos de los pueblos indígenas y política actual desde una perspectiva histórica. Bueno, pues esos son los datos generales realmente que nos favoreció el maestro José Coyucu. Y pues creo que por lo que acabo de escuchar y lo que he leído, el maestro José Coyucu tiene muchas cosas con las cuales vamos a aprender. Adelante, maestro, le damos la palabra, maestro José Coyucu. Tiene usted el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues primeramente quería dar las gracias a nombre del colectivo al que pertenezco, que como bien señaló el doctor Sánchez Daza, es el colectivo Calay, por la invitación para compartir nuestras experiencias y en torno a la enseñanza y la difusión de la historia y iniciar la conversación y la discusión acerca de todos estos tópicos que se están discutiendo en este encuentro. Antes de comenzar, quería comentar también que esta conferencia que nosotros hemos titulado Los pueblos mayas y su gente sin historia, la experiencia colectiva de Maya Calay, fue realizada de manera colectiva junto con los otros integrantes del colectivo, Cristel Pechoste y Eser Maymay, y por eso ustedes perdonarán el uso intercalado entre la primera persona y la tercera persona, perdón, la primera persona del singular y la primera persona del plural. Voy a compartir una presentación. Bueno, en esta conferencia quisiera exponer los alcances, las experiencias y los desafíos de Maya Calay, que es un proyecto de historia pública que nos pueden permitir reflexionar sobre la relación entre la historia, la difusión y la educación histórica. Por ello, será necesario presentar el proyecto, hablar de las actividades y el trabajo del colectivo y después compartir algunas ideas
y propuestas que impulsen el diálogo y la reflexión en torno a la enseñanza y divulgación de la historia. La exposición por ahí está dividida en 3 partes. En la primera de ellas compartiré los motivos que nos llevaron a desarrollar el proyecto. En la segunda expondré las propuestas, la metodología y los desafíos por los que hemos atravesado en nuestro colectivo Maya Calay. Y por último, como comenté, terminaré con algunas reflexiones para la discusión. El Maya Calay es un proyecto de historia pública que surge por la necesidad de difundir la historia de los pueblos mayas de una forma nosotros consideramos más horizontal, menos elitista y tan reducida. Es decir, como historiadores, los que formamos parte de Calay somos historiadores profesionales que nos hemos formado en la universidad y también en centros de investigación pública. Y a través de estos años, desde los inicios de nuestra formación, nos hemos dado cuenta de la enorme brecha que existe entre todos aquellos trabajos elaborados en los centros de investigación, en las universidades, excelentes trabajos realizados en programas de posgrado, maestría, doctorados en historia, incluso en sociología y antropología. Y bueno, todo este panorama contrasta con la información reproducida en los medios de comunicación masiva, en programas de educación básica sobre el pasado de los pueblos originarios y de los pueblos mayas. A menudo nos encontrábamos con que en la prensa o en otras plataformas digitales, muchos de los personajes, efemérides, procesos, eventos históricos de la historia de los pueblos mayas no consideramos que se encontraba pésimamente difundidos. Y con esto me refiero a que en estas versiones sobre el pasado maya se reproducían visiones racistas y reduccionistas que reflejaban y reflejan más el pensamiento de escritores e historiadores criollos del siglo XIX que los resultados de las investigaciones historiográficas más recientes. Bueno, en este caso, aquí en la presentación, es la imagen de Justo Sierra Reilly, uno de los intelectuales criollos yucatecos del siglo XIX, y que leyendo sus textos uno se sorprendería qué vigencia tienen estas ideas que tienen más de 150 años y que son reproducidas, como comenté, en medios de comunicación y otras plataformas digitales. Nos sorprendió encontrar la forma en la cual en diferentes medios de comunicación se seguía reproduciendo también una versión de la conquista de México como mito fundacional de la ideología del mestizaje y el mestizo mexicano. La sorpresa fue igual o mayor al darnos cuenta de que la gran mayoría de las publicaciones sobre la guerra de castas, es, para los que no estén tan familiarizados con la historia peninsular, la guerra de castas es el conflicto que dividió a la península a partir de 1847 y que tuvo una impronta muy profunda en la historia y en el devenir de la península como la conocemos hasta hoy. Incluso en canales especializados en la difusión de la historia, se reproducía la versión criolla del origen de la guerra, es decir, aquella que únicamente se centra en narrar y en evidenciar la violencia de los bárbaros mayas y de caracterizarlos como enemigos de la civilización occidental. Esta idea fue copiosamente reproducida en estos últimos meses y en estas últimas semanas con motivo de la ceremonia de perdón a los mayas que el presidente Andrés Manuel López Obrador efectuó en el mes pasado. Incluso en programas de canales televisivos, en textos conmemorativos sobre el conflicto, como el libro de divulgación más reciente del escritor Francisco Paoli Bolio sobre la memoria gráfica de la guerra, se recuperaban una vez más aquellas visiones y versiones del conflicto que, como comentaba, se acercaba más a las del siglo XIX que a todas esas investigaciones profundas, serias, pero que tienen una escasa circulación más allá del espacio académico. Estas ideas y nociones habían estado y han estado tristemente también presentes en los programas de diferentes niveles educativos del país. Ciertamente la enseñanza de la historia y los contenidos han cambiado desde que nosotros, los que integramos el colectivo, cursamos los programas de los diferentes niveles. Sin embargo, recordamos que mucho de aquello que nos enseñaron en las escuelas era una historia seleccionada, revisada y difundida con propósitos específicos y en la que se hablaba poco, por ejemplo, sobre la historia local, sobre nuestros pueblos, los procesos particulares que dieron forma a la realidad que como pueblos originarios hoy tenemos. Quizá lo que recordamos con mayor fuerza es la ausencia en los programas de la idea de que los mayas como pueblos originarios continuábamos existiendo. Había una invisibilización permanente que por supuesto se encontraba bastante acorde con esta
ideología del mestizaje que sustentaba que todos los pueblos originarios habían desaparecido y que ahora todos somos mestizos. Notamos también el arraigo de la idea del mestizaje y la versión de que solo proveníamos de la mezcla de dos culturas, la española y la indígena, siendo la española en esta versión la que mejoró a la indígena. Giramos en torno a una historia ambivalente entre una binacional que se convierte en una uninacional, pero no puede imaginarse una realidad o una versión de la historia en donde coexistan varias naciones. De la misma forma, nos hemos percatado a través de las conversaciones en nuestro colectivo, en donde también participan docentes de diferentes niveles de enseñanza, que muchas veces la historia que se aprende en las escuelas de nivel básico no es del todo atractiva en los medios rurales o mayablantes. Nos hablan de lugares lejanos en los que nunca hemos estado o que no ubicamos bien geográficamente. Esta historia, además, por un lado, se basa en la idea de que la historia europea es la historia de la civilización misma. Por el otro, nos hablan de que los pueblos indígenas fueron conquistados en 1521 y en el mejor de los casos, que los mexicas fueron los únicos valientes en resistirse. Es decir, hay dos centros geográficos que resaltan en la historia que nos enseñan. Primero, Europa, y segundo, México y su metrópoli. Así los habitantes de nuestros pueblos llegan a conocer más de lo que sucedió en el centro del país que lo que sucedió en su propio entorno inmediato. Y eso tiene consecuencias bastante serias que inician muchas veces a la hora en las que se enseña la historia, de desestimar el pasado propio, incluso llegando a considerar dentro de este relato nacionalista como descendientes de los aztecas y los españoles, a pesar de tener una trayectoria histórica bastante diferente, al menos de acuerdo a la región peninsular, o que también en 1521 Yucatán fue conquistada. Por ello, una de las motivaciones más poderosas para fundar e implementar este proyecto CALAI ha sido la identificación de tensiones y otras que han ido modificando la realidad peninsular. Entre estas está, por supuesto, la emergencia indígena a partir del levantamiento zapatista de 1994, la reforma neoliberal al artículo 27 de 1992, que ha traído cambios en la estructura agraria y la propiedad de la tierra y ha provocado la mercantilización de miles de hectáreas ejidales. Y en los últimos años, particularmente la implementación de los proyectos de energías renovables, de proyectos inmobiliarios, de creación de reservas naturales en territorios de pueblos mayas y, por supuesto, la construcción del Tren Maya. En cierta manera, tampoco es que estemos inventando nada, ¿no? Por ejemplo, desde 2016, el historiador Edgar Mendoza, profesor investigador del CIESAS, en su libro acerca de la gestión y manejo del agua y la tierra en 2 municipios del centro de México, ya había comentado la forma en la que la historia local tiene un peso muy, muy importante dentro de todas estas discusiones acerca de nuestro presente, ¿no? En su introducción, el historiador Edgar Mendoza comentaba que el análisis del pasado y su discusión debía contribuir a la discusión también de agendas de políticas públicas con los pueblos originarios, en la medida en que el análisis del pasado podía echar luz acerca de esa autonomía perdida y la destrucción también de la autonomía de los pueblos indígenas y los pueblos originarios a la hora de controlar los bienes naturales. Como los historiadores sabemos, nos gusta decir a veces también, la historia siempre suele ser más compleja. Y en este sentido, quiero comentar que esta propuesta de mirar al pasado para tener mayores elementos para discutir propuestas públicas hacia el presente, pues nos hace cuestionar diferentes ideas y diferentes mitos que parecen estar ahí permanentemente, ¿no? Por ejemplo, la idea de que los pueblos originarios son exclusivamente campesinos o que son automáticamente comunales y comunitarios. Y bueno, este último mito del que vamos a hablar un poco después, acerca de que los pueblos originarios parecen ser sinónimos de amigos o de vivir simbióticamente con la naturaleza. En estos procesos y eventos que enfrentan los pueblos mayas, el pasado sigue siendo zona de disputa. Nos hemos encontrado con un gran interés en nuestros pueblos, de los que somos originarios, acerca de lo que sucedió en otros tiempos, desde cuándo existen nuestros pueblos, son posteriores o anteriores a la llegada de los españoles, participamos en los contingentes rebeldes o en los contingentes del gobierno yucateco durante la Guerra de Castas, con Nachico Com, con Jacinto Canec. ¿Qué pasó con nosotros durante la Revolución Mexicana? Todas estas preguntas se encontraban muy poco eco tanto en los contenidos de enseñanza de la historia como también
textos que pudieran ser distribuidos y que rebasaran esos estrechos límites de una tesis, de un artículo o de un curso en una universidad. La experiencia de seguir y acompañar luchas por la libre determinación en nuestros pueblos, pues también nos ayudaron a entender que la historia local hacía falta y que era algo que se debía de discutir, sobre todo para revitalizar este vínculo silenciado y ocultado por la versión nacionalista de la historia, donde solo parecía existir la nación mexicana. Los procesos históricos de colonización interna han desplazado la memoria local y en consecuencia en cada generación posterior tal parece que aumenta el desvanecimiento de las identidades locales y las memorias colectivas particulares. La pregunta, por ejemplo, que siempre nos hacemos era ¿para quién escribimos? Otras preguntas centrales de nuestro colectivo también eran ¿para qué escribimos o investigamos? ¿Para qué plasmar las investigaciones exclusivamente en tesis o en libros? ¿Quiénes queremos que nos lean? Y cuando se trata de lectores no académicos, ¿qué queremos que esas personas hagan con la... ¿Qué queremos que esas personas que nos leen hagan con la información que nosotros difundimos? Teniendo todas estas ideas y discusiones, nuestro colectivo Cajlay surge en 2018, respondiendo a este vacío, a estas deficiencias en la divulgación, difusión y enseñanza de la historia, ante la urgencia y la necesidad de una plataforma de divulgación también sobre la historia de los pueblos mayas. Decidimos ponerle a nuestro proyecto el nombre de Cajlay, que hace referencia directa a la idea de historia y memoria en los pueblos mayas. Cajlay es una palabra que ahora no se usa en el habla cotidiana de la lengua maya, pero que está permanentemente en los registros, sobre todo de los primeros años de la época colonial. Y nosotros tenemos como objetivo difundir la agencia de los pueblos mayas en los procesos históricos que dieron forma a la península de Yucatán, como la conocemos hoy en día. Sobre todo nosotros hacemos uso de las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram para poder compartir nuestro contenido. Nos centramos en compartir efemérides, en tanto es un recordatorio permanente y cíclico acerca de la presencia y la agencia de los pueblos mayas. También publicamos entradas en la página web acerca de personajes, eventos y procesos de la historia maya. En este espacio también participan gente con conocimientos de archivística, como Carlos Mendoza Alonso, especialistas en docencia y enseñanza de la historia, como Alejandro Puch. Y una parte muy importante de nuestra labor se da a escala local. Precisamente respondiendo a esta idea de para quién escribimos a través de las estrategias que intentamos implementar en las redes sociales y también en el vis a vis diario en nuestros pueblos. Una parte importante es que sean nuestros mismos paisanos los que se enteren de su propia historia y se apropien de ella. Esta breve descripción nos permite observar algunos de los principios que creemos importantes resaltar para los propósitos de esta conferencia. Estos son: Maya Cajlay es un colectivo interdisciplinario. Es cierto que la mayoría de nosotros somos historiadores formados en la universidad, pero también participan literatos y artistas gráficos. Estamos abiertos al diálogo y al intercambio de conocimientos. Es un colectivo de historia maya, impulsado y gestionado por mayas peninsulares. Se basa en el manejo de las nuevas plataformas tecnológicas de divulgación. Nuestras fuentes principales para distribuir este contenido son las redes sociales. Y nos enfocamos en la historia local, que no es lo mismo. Ya espero que tengamos la oportunidad de discutir lo que la microhistoria. Para nosotros, lo que frecuentemente se descalifica como anecdótico o monográfico, tiene un papel preponderante para nuestros interlocutores en las redes sociales. Y esas reacciones son en particular las que nos interesan. Y finalmente, Cajlay también es una herramienta dentro del proceso de fortalecimiento de la autoadscripción de los pueblos mayas peninsulares en la búsqueda de su libre determinación. Cuando el proyecto surgió, teníamos en mente construir un espacio para difundir la historia de los pueblos mayas desde los pueblos mayas. Esto no porque fuera mejor ni peor que historiadores y profesionales mayas la difundieran, sino porque creemos que un paso hacia la libre determinación como pueblos es la reflexión propia y colectiva sobre nuestra propia historia,
para dejar de ser solo objetos de estudios históricos o antropológicos. Pensamos en eso también para dejar atrás aquella visión de los mayas casi como personas o pueblos a los que necesariamente alguien externo necesitaba darles voz, como esta suerte de ventrílocos, generalmente personas, o las más de las veces personas no mayas, que sí eran reconocidos como interlocutores para validar una visión de la realidad. Por supuesto que con esta propuesta no queremos ni mucho menos eliminar ni el diálogo ni la discusión con otros historiadores, pero sí plantearlo y proponerlos en otros términos. Se trataba, en fin, de recuperar y revitalizar la conciencia histórica de nuestro pasado en todas sus dimensiones. Esto es, los mayas como actores, como sujetos, sobre todo como narradores, capaces de contar su propia historia, recuperando la propuesta de Michel-Rolf Trouillot, el historiador y antropólogo de origen haitiano, y la propuesta de cómo es que los humanos existen, por decirlo de cierta manera, históricamente. A final de cuentas, hay cientos de trabajos de investigación sobre los mayas, pero son contadas aquellas investigaciones hechas por los mismos integrantes de los pueblos mayas. Esto nos habla, desde nuestra perspectiva, de toda la asimetría que existe en el acceso, no solo a ese conocimiento, muchas veces circunscrito a espacios académicos y universitarios, sino también al contexto de su producción. ¿Por qué los mayas acceden en menor grado a ese conocimiento y se encuentran en desventaja para producir conocimiento desde ciertos lugares? Hay una historiografía sobre los pueblos mayas escrita y contada por las élites yucatecas y criollas del siglo XIX que en gran medida han determinado la visión de la historiografía regional posterior. Lo que buscamos entonces es difundir aquellas interpretaciones que han desafiado estas visiones racistas y coloniales, consideramos nosotros, pero que han tenido todas estas investigaciones recientes a las que me refiero un nulo impacto en lo que muchos llaman el gran público. Desde que surgió el proyecto y hasta ahora nos hemos dado cuenta que la gente a nuestro alrededor está interesada en la historia. Digo esto sobre todo por esta versión que suele circular acerca de que existe un desinterés mayoritario acerca de los temas históricos, ¿no? Creo que desde nuestra perspectiva y lo que hemos escuchado frecuentemente en nuestro caminar y en la construcción colectiva de nuestro proyecto es precisamente todo lo contrario. Un permanente interés por conocer y saber qué es lo que pasó en los lugares de origen de las diferentes personas hace cientos de años. Al hacer una lectura de la historia desde nuestros pueblos, nosotros creemos que hay también implicaciones importantes para fortalecer lo que ahora llaman la defensa del territorio de los pueblos mayas contemporáneos. La escala local y la historia nos permite revitalizar vínculos, por ejemplo, con cuevas, cenotes, pozos a través del análisis de los topónimos, o con los montes a través de la difusión de la copiosísima historia agraria que se ha escrito sobre todo del noroeste enequenero. Y bueno, todo esto es lo que nos ha llevado progresivamente a que tenga una mayor identidad local el proyecto. Valga la pena decir que no reclamamos ni mucho menos ser voceros de todos los pueblos mayas, ¿no? Eso también creo que es importante que quede claro. Es cierto, nos reivindicamos como historiadores y profesionales mayas, pero que participan en un debate amplio acerca del pasado peninsular y nacional desde nuestra pertenencia y nuestra autoadscripción. ¿Cómo lo hacemos para ir proponiendo todas estas conversaciones y estos temas en nuestros pueblos? La mayoría de nuestros esfuerzos se han centrado en elaborar contenido textual y gráfico en plataformas digitales. La página web y la difusión de contenido a partir de redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter. A lo largo de estos años nos hemos enfocado en temas como la guerra de castas y la conquista de Yucatán. A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta que estos tópicos no solo despiertan el interés de nuestros lectores y seguidores, sino también el debate y el intercambio de diferentes puntos de vista. La conquista, la guerra de castas comparados, por ejemplo, con otros eventos, la reforma, la guerra de reforma, la revolución, el reparto agrario,
Tal parecen ser temas, como diría Federico Navarrete, acerca de la conquista de México, que sucedieron ayer por la gran cantidad de intercambios, de posturas y de visiones hacia el pasado que en general suelen levantar el contenido que realizamos acerca de estos temas. En gran parte el empleo de las plataformas digitales también se debe a las facilidades que nos proporcionan, pues podemos trabajar tiempos más cortos y con costos menores, ya que, como les comentaremos después, nuestro colectivo es autogestivo y con un financiamiento reducido. En la construcción de este contenido, un papel fundamental lo juega el material gráfico que se encuentra ya digitalizado y de acceso abierto en diferentes repositorios documentales. Difícilmente podríamos respaldar de forma iconográfica o cartográfica todo nuestro contenido sin el gran acervo y el gran trabajo que han hecho otros repositorios documentales para que más personas puedan acceder a esta información, en particular los acervos de la Mapoteca Orozco Iberra, cuyos mapas, croquis, planos se encuentran, muchos de ellos ya digitalizados y a disposición de los investigadores interesados en la historia, la Mediateca de Lina, también la Fototeca Pedro Guerra, que a pesar de que gran parte de su acervo también se encuentra en línea, ha habido una comunicación estrecha con Ricardo Pat y otros integrantes de la Fototeca para poder distribuir todo ese contenido. La Biblioteca Digital Hispánica, en donde hay un amplio acervo acerca del Yucatán colonial, por supuesto, archi.org. Antes de que la pandemia iniciara, queríamos comenzar a hacer recorridos y conversaciones en nuestros pueblos para complementar lo que ya se difunde en las plataformas digitales. De hecho, una semana antes de la indicación nacional de confinamiento, hubo una charla en Izamal, en Quimbilá, que es un pueblo comisaría de Izamal y de donde uno de los integrantes de nuestro colectivo es. Acerca de la historia de la localidad, presentamos mapas y padrones para que las personas y los asistentes vieran cómo era su pueblo hace 150 años. Esta plática se realizó como una de las actividades durante la fiesta del pueblo y antes de la vaquería. Aunque la pandemia ha truncado este plan debido a las restricciones, este tiempo nos ha servido para ir perfeccionando, por ejemplo, la propuesta de recorridos, sistematizando parte de la tradición oral de nuestras localidades y recabando información documental en diferentes archivos. A pesar de que la restricción ha disminuido nuestra participación, al menos en eventos públicos, como podrían ser estos que les comentaba que realizamos en Quimbilá. Continuamos a través de los espacios digitales compartiendo historia local, ¿no? Este cartel de al lado es también en el marco del 145 aniversario de la promulgación como villa de Jalachó, un pueblo que se encuentra cerca de la frontera entre Yucatán y Campeche. Otro caso que quisiéramos resaltar acerca de cómo se dan estas conversaciones en planos, por ejemplo, de enseñanza secundaria, es aquella que realizamos hace 2 años durante una conferencia en el pueblo de Chichimilá, durante unas jornadas culturales en el oriente. Chichimilá es un pueblo que se encuentra al oriente del estado de Yucatán y muy cerca de la ciudad de Valladolid. En esta escuela secundaria de Chichimilá platicamos acerca de un personaje histórico de la Guerra Social Maya de gran importancia que fue Manuel Antonio Ay, uno de los primeros caciques ejecutados antes del inicio de la fase violenta de la guerra que estalló en 1847. Manuel Antonio Ay era el cacique maya de Chichimilá y cuando estuvimos ahí les conversamos un poco sobre este personaje, cómo fue el interrogatorio que lo llevó a su ejecución. Durante esta conferencia usamos muchas referencias a los monumentos en el espacio público. En el Parque Central de Chichimilá estaba un busto o monumento a este cacique. Y lo contrastamos con 2 monumentos más, el dedicado a los niños héroes, ubicado en el Parque Vallisoletano, donde fue ejecutado, que es la Plaza de Santa Ana, y el de Justo Sierra O'Reilly, que se encuentra en la avenida Paseo de Montejo, en Mérida. Y les hicimos 2 preguntas.
La primera, ¿por qué creen que existen estas diferencias en los monumentos? Y la segunda la formulamos después de mostrarles una cita textual de las palabras de Justo Sierra respecto a la guerra de castas, en la que hacía referencia a esa malditísima raza. La pregunta fue, ¿a quién creen que Justo Sierra se refirió con esta expresión? Bueno, gran parte nos sorprendió gratamente la reacción acerca de que los mismos estudiantes sabían que Justo Sierra se refería a los mayas peninsulares. Bueno, todas estas experiencias pues nos han llevado a la conclusión de algo que ya se está implementando también desde hace tiempo en los programas de enseñanza, que es el uso de las fuentes primarias, ¿no? Que generan una andanada muy importante de discusiones sobre el presente. Por ejemplo, una de nuestras publicaciones más polémicas fue cuando compartimos un censo parroquial de principios del siglo XIX de Quimbilá, en el que se registraban solo 5 españoles en el pueblo. Y a cambio había muchísimos indios y mulatos, o sea, personas, en este último caso, de origen afrodescendiente. Esta idea tuvo un impacto bastante considerable en la medida en que desafió la idea que existe en la memoria colectiva de Quimbilá, de que es un pueblo mestizo, entendiendo un pueblo mestizo como este de origen de la mezcla entre los españoles y los mayas. Ni siquiera con estos documentos en la mano podríamos mostrar que ni siquiera demográficamente hablando, Quimbilá podría ser un pueblo mestizo, sino que estábamos frente a toda una diversidad que había sido ignorada. A lo largo de estos años, Carlay se ha construido como un espacio de diálogo y discusión entre mayas y no mayas. Entre los comentarios más positivos se encuentran las de aquellas personas que han podido conocer parte de su historia velada a través de la historia, por ejemplo, de sus apellidos, pero también por medio de las historias de aquellos y aquellas que se rebelaron y resistieron contra el sistema colonial que vivieron en otras épocas. Estas partes del pasado que han sido borradas u ocultadas de la memoria colectiva en pos del discurso nacionalista del mestizaje. Este tipo de experiencias son las que nos comprueban permanentemente la importancia de hablar y de difundir historia, de entenderla de una manera distinta y sobre todo crítica. Como les comentábamos, el contenido que compartimos no solo ha generado debates e impactos en las redes sociales, sino que también han contribuido de forma tangible en la organización de nuestros pueblos, por lo que hoy llaman defensa del territorio. Por ejemplo, la difusión de la historia de Quimbilá ha servido para pensar críticamente la reacción reciente del pueblo frente a instancias federales que buscan construir una estación del Tren Maya en estas tierras. Pues si miramos al pasado, encontramos acciones semejantes a las tomadas recientemente por los pobladores de Quimbilá, quienes a través de un comunicado exigen la consulta previa, libre e informada como un mecanismo para ejercer la libre determinación, ya que los pobladores de Quimbilá firmaron en 1841, 1917 y 1919 comunicados similares en los que pedían cierta autonomía política. Esto nos ayuda a reconocer una historia de organización que da una base para fortalecer el proceso de organización actual. De la misma manera, nuestro trabajo ha ayudado a fortalecer otras luchas contemporáneas, como la de Santa Gertrudis Copó, que hoy se enfrenta a la especulación inmobiliaria y al crecimiento descontrolado de la marcha urbana de la ciudad de Mérida, que es la capital del estado de Yucatán. Copó es una antigua hacienda nequenera que se ubica en la zona metropolitana de Mérida. Y el proceso de expansión de la ciudad amenaza no solo con expulsar a muchos de sus pobladores, sino también con eliminar la memoria colectiva de Santa Gertrudis, con un pasado y un presente como pueblo maya. Dentro de esta lógica, redactamos una entrada en el blog que ha ayudado sobre todo a tener la perspectiva de que Santa Gertrudis Copó no solo es previa al auge nequenero, sino que tiene una antigüedad ininterrumpida desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, y que es tras la debacle de la agroindustria nequenera que varias de estas localidades fueron abandonadas, como ahora vamos a comentar, incluso como centros de población, que no fue el caso de Santa Gertrudis Copó, y lo que comprueba también las formas propias de organización de los pueblos. Comentaba el asunto de que muchas de las haciendas nequeneras habían sido abandonadas porque también
hemos compartido contenido acerca de Mixnebalam, que es una antigua hacienda nequenera que es bastante famosa en Mérida, en la península de Yucatán y hasta en otros lados de la República, por ser un sitio de referencia como una hacienda embrujada. Sin embargo, en los alrededores de Mixnebalam hay un proceso de resistencia también en contra de la especulación inmobiliaria y en contra de la expansión de la ciudad de Mérida, que un proceso de resistencia que ha encabezado la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablecal, que defienden uno de sus últimos montes de las ventas realizadas por el ejido. En una de las entradas de nuestro sitio web hablamos de las condiciones en las que los yaquis llegaron a la hacienda Mixnebalam a principios del siglo XIX. Y fue la circulación de esta historia entre los integrantes de la Unión la que llevó no solo a que los pobladores se interesaran en encontrar más información sobre la antigua hacienda y preguntaran a sus mayores, porque los yaquis siguen siendo hasta ahora una referencia importante dentro de la memoria colectiva sobre aquella época, sino que incluso se llegaron a plantear la necesidad de construir un memorial cerca del sitio que hiciera referencia a ese pasado tan importante y complejo como el que fue la época de la esclavitud. Quizá una de las propuestas de nuestro proyecto que nos parece más enriquecedor es poder crear un espacio alternativo de diálogo sobre la historia más allá de los espacios académicos y universitarios. Ciertamente a veces nos han llegado comentarios que son bastante recurrentes después en estas interacciones de redes sociales, pero como comenta el historiador Julián Casanova en su cuenta de Twitter, frecuentemente no solemos bajarnos al lodo, sino al contrario, documentar esa otra versión de la historia. En muchas ocasiones, por ejemplo, hemos identificado que generalmente estas burlas, estas mofas, provienen de interpretaciones cercanas sobre todo al hispanismo, en donde resulta difícil concebir no solo que haya mayas profesionales que decidan participar en la argumentación seria de la historia, sino también resulta difícil para estos sectores comprender que los pueblos mayas y otros pueblos originarios siguen existiendo más allá de sus estereotipos. Uno de los retos principales de Kaslai es asegurar la viabilidad financiera del proyecto a largo plazo. Es algo que siempre hemos conversado, conversamos recurrentemente en nuestras reuniones internas. Al ser un proyecto independiente no recibimos financiamiento ni del gobierno, ni de organizaciones sociales, ni ONGs. Estamos bastante conscientes de que a largo plazo podría ser insostenible continuar con el proyecto. Hemos realizado diferentes actividades, pero permanentemente nos encontramos con la disyuntiva: o reunimos fondos y financiamiento o escribimos el contenido para el proyecto. Y uno de los puntos importantes es que permanentemente estamos también en la búsqueda de poder mejorar la redacción de nuestros contenidos. A veces cuando se habla de difusión o de divulgación de la historia, nos da la impresión de que basta con copiar o pegar un artículo arbitrado, una parte de la tesis, cuando el difundir y divulgar la historia también es un oficio como tal, en el sentido de decir que hay que seleccionar muy bien el formato, las palabras, para que pueda llegar a la mayor cantidad de gente y pueda ser más accesible para más personas. Y bueno, a manera de conclusión, queríamos dejar algunas ideas acerca de la difusión y enseñanza de la historia a través de la experiencia de Kaslai. En el título nosotros llamamos esta intervención Los pueblos mayas sin historia, porque el colectivo Kaslai precisamente se originó a partir de lo que nosotros identificamos como esa cruda realidad, la de los mayas permanentemente despojados de su historicidad por diferentes relatos como el del nacionalismo mexicano o del mestizaje mexicano, además de también un permanente despojo de su existencia a través del olvido o invisibilización en los grandes discursos y en las narrativas históricas. Incluso ahora, cuando ese pasado maya y los mayas del siglo XVI, XVII, XVIII son recuperados para ciertas reivindicaciones, muchas de estas aún mantienen la idea de los mayas congelados en el tiempo, casi fósiles vivientes de un tiempo pasado mínimamente perturbado que de alguna forma han logrado sobrevivir hasta nuestras épocas.
Creemos que se puede aprender sobre historia de diferentes maneras y en diferentes plataformas, no necesariamente en la escuela. Hemos comprobado cómo muchos contenidos generan debates y mucha gente aprende con ellos acerca de la historia común de los mayas peninsulares. Eso es algo que nuestros mismos seguidores y lectores frecuentemente comentan. La interpelación con historias distintas y opiniones críticas al respecto también provoca que muchos de nuestros lectores busquen otras fuentes de información y continúen su propio aprendizaje. Por ello consideramos que desde la experiencia de nuestro colectivo, desde la enseñanza y la divulgación de la historia, se pueden recuperar y revitalizar la historia de los pueblos mayas a través de 3 ejes. La primera es una historia crítica. Edgar Esquid, el historiador cachiquel y guatemalteco, ya había criticado desde los años 2000, la época dorada de la multiculturalidad, la forma en que desde ciertos movimientos de reivindicación maya guatemaltecos se hacía una idealización del pasado maya. El periodo previo a la invasión española era visto como un momento de esplendor perdido e interrumpido por la invasión española, pasando por un momento posterior de sufrimiento durante la colonia hasta el momento de renacimiento en la época actual con el advenimiento del movimiento maya contemporáneo y todas sus reivindicaciones. Nos parece que se debe apuntar hacia una historia crítica en tanto podamos eludir la tentación de plantear una historia de héroes, grandes procesos y grandes relatos, una suerte de historia oficial maya a la imagen y semejanza de la historia nacionalista mexicana. Y en contraparte, con un análisis crítico de nuestro propio pasado. Yo creo que esta es una lección fundamental que nosotros hemos aprendido al hablar de la guerra de castas y el proceso de conquista. No se trata de crear otra mitología homogenizadora como la de la nación mexicana y de presentar a los mayas como una entidad étnica o política monolítica, unidireccional, sino de acercarnos con toda su complejidad al pasado de los mayas peninsulares. De ahí que, por ejemplo, nosotros siempre hablemos en plural y nos refiramos a los pueblos mayas. Quizá uno de los mitos más vigentes a combatir, sobre todo en el asunto que tiene que ver con la defensa del territorio, es el de los mayas ahistóricos, casi protectores automáticamente de la naturaleza, como si los procesos de acumulación originaria no hubieran existido en esta región, o la agroindustria nequenera o cañera que sentó sus reales durante décadas no hubieran dejado su impronta en la relación de los mayas con la naturaleza. Un segundo punto sería el de la geografía histórica. Quizá otro de los grandes aprendizajes que nos ha dado nuestro proyecto es el de centrarnos en la geografía de nuestra localidad. Un edificio, un cenote, una aguada, una recollada. Frecuentemente son en los grandes relatos historiográficos un dato más, un cenote más, una recollada más, que solo contribuyen a la gran interpretación del pasado, ya que a mayor cantidad de datos y series pareciera que es más completa y compleja la interpretación. Sin embargo, en el caso específico de la difusión de la historia, el relieve kárstico peninsular, que podría resultar para algunos tan monótono y repetitivo, tiene una particularidad muy especial que da mucho sentido a quienes están en el proceso de repensar sus historias. A final de cuentas, ese cenote, esa cueva o esa recollada que pareciera ser un dato más, a final de cuentas lo que a esa escala local le da su particularidad es que es suyo, que hay una relación particular entre los pobladores de un pueblo y esos espacios geográficos, por más monótonos o repetitivos que puedan ser. Y finalmente, plantear también una historia desde lo universal a lo multiversal. O sea, comenzar a hablar de poder cambiar el orden de la currícula de la asignatura de historia en el nivel básico. Normalmente en la primaria se comienza con la historia universal, que es sinónimo de la historia europea, para que en la secundaria se hable de la historia de México. Y del mismo modo en el nivel medio superior. Habría que comenzar a conversar acerca de la necesidad de poder redefinir esa aparente universalidad de la historia al repensar la localidad y el entorno inmediato. Hacer ver que hay una mayor complejidad en la historia del pueblo desde donde se está analizando todos estos procesos y la de los pueblos vecinos, con el objetivo de que los procesos locales universales le permitan al alumno despertar también esa curiosidad por lo que sucedía en México y posteriormente en Europa. Todos esos otros universos históricos y por lo que nosotros hacemos alusión a lo multiversal.
En este momento de grandes transformaciones políticas, sociales y económicas en la península de Yucatán, a nosotros nos parece que es necesario plantearse una discusión seria y crítica sobre nuestro pasado. Solo la divulgación, la difusión de todos estos contenidos y de todas estas investigaciones nos podría llevar también a discutir propuestas políticas concretas, alejadas de dogmatismos y esencialismos. Tampoco queremos alejarnos mucho de lo que los otros historiadores ya han reflexionado acerca de los usos de la historia y su papel en la discusión pública. Difundir la historia no solo nos permite construir un proyecto social a futuro, como diría el historiador catalán Josep Fontana, sino también para evitar prejuicios sociales y el lastre del racismo sobre los pueblos mayas, los cuales tristemente, y parece que frecuentemente la realidad se empeña en mostrárnoslo, se encuentran bastante vigentes en la sociedad en la que vivimos. De la reflexión, el diálogo, la discusión y la difusión de ese pasado en donde han existido diferentes naciones en México, también depende la reflexión para llegar y para comenzar a hablar en términos serios, que no solo sean una propuesta política vacía, de estos términos que han recientemente aparecido y han sido difundidos, como son la reconciliación y la reparación histórica. En tanto, no hay reconciliación ni reparación posible sin una reflexión acerca de nuestras versiones del pasado que impacten nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, maestro José Coyuco, con esta plática que podríamos seguirlo escuchando durante horas, maestro. Yo realmente estoy viendo de todas las cosas. Yo he viajado varias veces a Yucatán, he tenido relaciones. De hecho, mi maestría la estudié allá en la Normal Superior de Yucatán y pues iba mucho a ver a mis asesores, etcétera. Y siempre queriendo conocer Yucatán, pero desde donde usted está colocado precisamente. Y pues no los conocía yo y pues ahora los tengo que conocer mucho más. Muy agradecido, maestro José Coyucu. Pues vamos a abrir Gracias. a las preguntas. No tengo nada por aquí todavía en el chat. No sé si es por medio del chat que me van a preguntar. Creo que sí, ¿verdad? Si nos afirmas, espero que estén las preguntas sobre la conferencia del maestro Coyucu. Bueno, pues mientras llegan, yo quisiera cosas todavía no muy, para mí me hace muy importante cosas que se están haciendo y digo mucho su trabajo de ustedes, que algo que señaló Santi Esteban respecto a Pajés, acerca de la educación histórica, la relación con la didáctica, el pensar histórico, la conciencia histórica, conducente a la autonomía, pero sobre todo a la participación, o sea, a la acción. Y pues yo veo muy bien esta relación que pues en estos caminos pues tenemos que conocer, ¿verdad? Mucho más a fondo de cómo se pueden y conocer sus trabajos. A mí me interesan muchísimo sus trabajos. En fin, y otra cosa aquí, bueno, mientras no me preguntan por aquí, porque si no me a comenzar. Oiga, maestro, cosas muy suaves. Caclay, Caclay, así se pronuncia. ¿Cuál es la significación respecto al glifo que lo acompaña? Porque lo acompaña un glifo, ¿verdad? Bueno, yo vi un glifo allí Sí, bueno, eso es de ya de las cosas que no hablamos por el tiempo, pero otra parte de lo que hacemos en Calay es también parte de la revitalización de la escritura maya antigua, junto con otros jeroglífica, junto con otros colectivos que hay en Yucatán, y también sobre todo muchos arqueólogos y lingüistas de Europa y de Estados Unidos interesados en estos procesos. Y ese glifo es en caligrafía de la escritura jeroglífica maya que dice Calay. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos aquí algunas preguntas. Las voy a leer.
Dice, conferencia magistral del maestro José Ángel Coyú, de Alejandrina Chávez Ramírez. ¿Tiene alguna referencia sobre hasta qué grado la homogeneización de la educación transformó el pensamiento de la población maya? Le hago las tres que están aquí, o cuatro, o va una por una, maestro. Sí, yo creo que está bien una por una. Vale, a ver, va la primera entonces. Adelante. Sí, lo que nosotros hemos reflexionado y los docentes que participan en nuestro colectivo, sí hemos visto como este proceso paulatino de, vamos a llamarlo así, mexicanización dentro de esta ideología de que, bueno, ahora todos somos mestizos y no existen pueblos mayas. Eso yo creo que aún estamos viendo todas las consecuencias de esta forma particular de enseñar en la historia. Y algo particular de la península de Yucatán es que también había una identidad regional, la de los yucatecos, que no estaban plenamente identificados, por supuesto, con los mexicanos. Incluso en muchas de los registros orales y, bueno, en muchos de los registros de la tradición oral, así se refieren a las personas no yucatecas, no mexicanos. Muchas gracias, maestro. Vamos con otra de Alexander Martínez Jarillo. ¿Podría incorporarse la historia y agencia de los pueblos mayas en una historia nacional? Sí, yo creo que esa es parte de nuestra propuesta, ¿no? Comenzar a conversar y a plantear cómo podemos, dentro de la enseñanza de la historia, el, el ir colocando la agencia, no solo de los pueblos mayas, sino de todos los pueblos originarios en la construcción de México, ¿no? Del Estado-Nación mexicano, en el sentido de decir que a veces parece que solo fueron fases de explotación intensiva, de colonización, que sí las hubo, pero eso no es solamente la historia de las víctimas, de los pueblos originarios como víctimas, ¿no? Yo creo que es importante ir planteando cuál podría ser una salida para recuperar esa agencia que, por supuesto, que las investigaciones historiográficas más recientes nos han mostrado que los pueblos originarios han tenido esa agencia, cómo poder irlas incluyendo dentro de las currículas y dentro de los programas de enseñanza de diferentes niveles. Muy bien. Pollux Alfredo García Cerda. Buen día. Si la noción de mestizaje ya no puede dar cuenta de la construcción intercultural de la memoria, ¿qué categoría podría aludir las narrativas históricas entre los pueblos originarios? Sí, esa es otra discusión en la que también nos gustaría posteriormente en otros espacios, de hecho en nuestros proyectos, en el proyecto de Historia Pública, es algo que también difundimos con bastante recurrencia. Es, bueno, creo que ya está tocando a su fin esta idea de la interculturalidad y mostrando todas sus limitaciones. Y nosotros sí tenemos una perspectiva de comenzar a hablar de una historia plurinacional que dé cuenta de las diferentes naciones que han existido en México y en tanto naciones políticas y no una reducción de los pueblos originarios a lo cultural. Bien. Paulina Latapí, ¿podría referirnos su perspectiva sobre la noción de microhistoria? Nos deja intrigadas. Sí, cuando hablaba acerca de la diferencia entre microhistoria e historia local, por ejemplo, en la microhistoria italiana siempre se hablaba de que se recurría o se reducía la escala, sea un pueblo, un barrio de una ciudad, para ver fenómenos generales, porque lo que se intentaba desde la perspectiva y la propuesta de la microhistoria era explicar lo general a través de lo particular. Pero en nuestro caso, recuperando la historia local, sí nos interesa todos esos fenómenos que a veces parecían, o todos esos lugares y esas geografías que a veces parecían ser subsumidos a esta historia general o a estas estructuras generales. Sí nos interesan en tanto dan cuenta de una relación específica de esos lugares con la gente que vivimos ahí. Bien, de Alejandrina Chávez Ramírez. ¿Tiene alguna referencia sobre hasta qué grado la homogeneización de la educación transformó? ¿Esto ya se lo había hecho? ¿No, verdad? ¿No, ya lo había hecho? Sí, fue la primera.
Fue la primera, ¿no? Antes no he cogido por acá. Comentario del maestro Siddhartha Camargo, muy interesante. El rescate de la historia de los pueblos originarios. Maestro, ¿qué actitud realmente tienen los pueblos con respecto al Tren Maya? Porque usted afirma que defienden mucho sus territorios. Sí, bueno, creo que a mí me parece que más allá de... dice el profesor Siddhartha que él no preguntó esa. Es que no lo tengo aquí. No tengo el nombre. Disculpas. Sí, creo que fue Catalina Hermosillo Durán. Sí, adelante, maestro. Sí, pues hay diferentes pronunciamientos de varias organizaciones y en lo que nosotros hemos puesto el acento, más allá de si sí o no, o sí pero no al Tren Maya, es en la existencia de ese derecho, en el derecho de la libre determinación y de que se tienen que cumplir toda la legislación internacional con respecto a los derechos de los pueblos mayas para hacer un proyecto de tal envergadura. Bien, ahora sí, de Catalina Hermosillo Durán. ¿Podría compartirme cuál es la opinión de la población respecto, no es lo mismo, al Tren Maya es Catalina, es mira, yo no fui, dice. Y por último, de Jesús Alejandro Báez, ¿qué acciones individuales, colectivas, académicas se deben emprender y cómo es que ello se coloca en las agendas y políticas públicas, pero también en las colectivas? Sí, a mí me parece que una parte muy importante que es una brecha, la que les platicábamos, ¿no? Es la difusión de la historia. Eh, hay, hay un hueco enorme entre, vamos a decirlo así, todas las aportaciones de los estudios, investigaciones historiográficas y lo que el gran público no solo sabe, sino tiene acceso. O sea, tampoco, si no hay materiales, si no hay todos estos contenidos que puedan ser accesibles para el resto de las personas, difícilmente creo que se puede plantear en el términos de la discusión en el espacio público la historia y sus versiones. Muchas gracias, maestro. De clave Ivonne Ramírez Rodríguez, felicidades al equipo y por su sitio. Su contenido se observa de calidad y la navegación es sencilla e intuitiva. Las visitas que reciben a su sitio son en su mayoría de profesores de historia. Pues en el análisis de nuestras estadísticas, tanto del sitio como de nuestras redes sociales, nos da un gusto enorme y gigantesco que sean de muchas personas que viven en los pueblos y que no están directamente relacionados con el ámbito historiográfico. Por supuesto que recibimos muchas visitas de profesores y de investigadores, pero el grueso de las personas que lee y que tiene interacción con el contenido son personas interesadas en la historia. Bueno, Mirna León, es importante retomar la historia de México, en este caso de la península de Yucatán, desde el etnocentrismo, valorando lo nuestro desde nuestra propia cultura y forma de relacionarnos con la naturaleza. Esto es el comentario. Blanca López Strempler. ¿Es necesario mantener la identidad maya versus identidad nacional o hay otra vía? Sí, pues bueno, precisamente lo que comentábamos acerca de una versión plurinacional de la historia, ¿no? Cómo se han ido dando todas estas interacciones, conflictos entre las diferentes naciones que habitamos México. Yo creo que eso tiene todo un potencial explicativo, interpretativo y también de construcción hacia el futuro de una nueva relación, porque son problemas que siguen afectando a la sociedad. Muy bien, maestro, pues creo que hemos culminado. Ha sido una excelente plática. Muchas gracias, maestro. Te agradecemos muchísimo. Hay mucho que revisar, mucho que pensar, en fin, mucho que caminar. Pues queremos Muchas agradecer gracias. a todas las personas, público que estuvo presente en esta conferencia. Le agradecemos mucho a través del Face, de YouTube. Y pues estamos invitando a la siguiente actividad. No olviden que al inicio de cada actividad hay que registrarse y viene un panel de posgrado, de posgrados en la enseñanza de la historia. Entonces quedan invitados. Maestro, pues nos vamos a despedir. Esperamos vernos por allá
por la península, hacer un recorrido con usted por esas haciendas y recordar aquello tan majestuoso, pero otra cosa también. Pues le agradecemos mucho, maestro. Vamos a cerrar el evento. Si no hay una indicación de los organizadores, agradecemos a los organizadores de todo esto. ¿Podemos salir ya? Si gustan, ya estamos por cerrar, pero llegó una preguntita y un comentario del Perú, considerando que son gente que nos visita desde muy, muy lejos, si gustan contestar. Ok. Bueno, es la de John Olivo. Sí. Sí. El tema de la rehabilitación, el tema de la revitalización de la escritura es interesante. En Perú, la temática que ha abordado sucede con frecuencia. Lo local es dejado de lado y deja paso a un discurso hegemónico. ¿Cómo podemos implementar una propuesta metodológica para realizar la revitalización de la escritura en las aulas escolares? Nosotros tenemos contacto con, no implementamos propiamente esta parte de la revitalización, pero sí hay colectivos de integrantes de los pueblos mayas que están incentivando que se pueda enseñar en las currículas, sobre todo de primaria y secundaria, la escritura jeroglífica maya. Se llama Chocó Mayatzkit. Si quieren, después ahí les dejo el link con este colectivo que de verdad está haciendo cosas increíbles en ese aspecto. Está muy bien que lo pueda enviar maestro. Bueno, entonces damos por cerrada la mesa hasta aquí y nos despedimos. Muchas gracias a todos los organizadores y nos retiramos. Esperamos en el siguiente evento. Muchísimas gracias, maestro José Ángel, doctor Sánchez Daza. Excelente. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.